Bienvenidos, por acá hay una pareja, nuevamente allí los hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Mariana, Dios les bendiga, por acá, Ronald, Dios les bendiga. Lorena, aquí el caballero y la dama, bienvenidos. Démosle un fuerte aplauso a Dios por ellos. Nos alegra mucho que estén en este lugar. Dios es bueno, ¿verdad? Es un tiempo donde hemos visto el favor, la misericordia de Dios. Estamos cerrando un periodo de 40 horas de oración. ¿Para cuánto ha sido de bendición esas 40 horas? Amén. Donde Dios ha estado respondiendo, Dios ha estado dando cada día sus promesas a nosotros como iglesia. Y que es un llamado que Dios nos está llevando, ¿cierto? Donde Dios nos está llevando a que cada día podamos humillarnos. Por acá faltaron personas por ofrendar, no sé, ¿cierto? Por acá, si quiere levante la mano, las hermanas hacen llegar allí. Bien, hace 8 días iniciamos una serie, o más bien una enseñanza, sobre un tema sobre la necesidad de un ¿qué? De un avivamiento, ¿sí? ¿Por qué es necesario un avivamiento? Vimos de porque el tiempo se acaba, porque también cada día se intensifican las tinieblas y porque el primer amor se ha ¿qué? Acabado. O sea, este mensaje es un llamado para todos, tanto para la iglesia como para el que no conoce. Y leíamos un texto en Habacuc capítulo 3 verso 2 que nos dice una oración, donde expresa una oración el profeta Habacuc, donde el Señor le dice: oh Jehová, él le dice al Señor: he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos creen que necesitamos ese avivamiento, verdad? Que necesitamos unirnos a esa oración que hace mucho tiempo hizo este hombre y que hoy también vemos la misma necesidad. ¿Por qué? Porque cada día, como lo mencionaba ahora, los días son ¿qué? Peores, ¿cierto? Los días son malos, la maldad se ha incrementado, la maldad cada día aumenta en muchos. Entonces Habacuc estaba preocupado y hace una oración implorando su misericordia. Ahora, cuando hablamos de esa palabra avivamiento, es una conciencia del poder de Dios, o sea, donde estamos deseando y anhelando cada día que esa gloria de Dios o la presencia de Dios se manifieste en cada vida, en un lugar, en un sector, en una ciudad, de una manera especial. Es tener esa conciencia. Y recordemos un texto que dice Hechos capítulo 1, si quiere buscarlo, Hechos capítulo 1 versículo 8. Si trajo su Biblia, o allí va a aparecer la cita, los que están conectados también le va a aparecer allí la cita. Hechos capítulo 1 versículo 8. Inclusive el viernes en la vigilia César Davino lo compartía, y es tener esa conciencia del poder de Dios o del Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Hechos 1:8: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entonces dice que y recibiréis ¿qué? Poder. O sea que el avivamiento tiene que ver con eso, ser conscientes del poder de Dios en un lugar como estos, en una casa, en una vida, en una ciudad, como ha pasado en ciertas ocasiones. Hay países, hay ciudades donde están experimentando un avivamiento, donde están experimentando un mover sobrenatural del poder de Dios, de esa visitación del Espíritu Santo. Entonces el avivamiento puede describirse también como una temporada durante la cual Dios obra en los corazones de los hombres de una manera profunda y poderosa. Me gustó eso. El avivamiento puede descubrirse cuando como una temporada durante la cual Dios obra en los corazones de los hombres de una manera profunda y poderosa, y como resultado también hace que los no convertidos, los que no conocen a Dios, se acerquen a Él. Entiendan de que hay un Salvador, entiendan de que Dios el Señor. Y tal vez los que nunca han ido a una iglesia o nunca han visitado un lugar como estos puedan ser conscientes también de que en ese lugar está pasando algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ven vidas cambiadas, ven vidas transformadas, ven familias, personas que están experimentando algo nuevo
en sus vidas. Amén. ¿Cuántos queremos ver eso aquí en la ciudad de Cartago y en otros lugares? También Pedro, si quiere ir allí a Hechos capítulo 2, verso 17. El apóstol Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, dice que se puso en pie ante una gran multitud, muchos de los que estaban allí. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y mire las palabras, la palabra que citó, unas palabras que dijo el profeta Joel. En Hechos 2, 17 y 18. Leámoslo todo, dice: y en los postreros días, dice Dios, léalo fuerte, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y de cierto mis siervos, dice, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo me salté ahí en una parte de la última expresión, pero está esa promesa, ¿cierto? Dice, en los postreros días, ¿qué? Derramaré de mi espíritu. ¿Cuántos creen que esos son los postreros días? Entonces, ¿creen que estamos viendo los últimos tiempos? ¿Sí? Y sabe, dice que cuando sea el momento en que Dios llame a su iglesia, sea el momento en que partamos con Él, dice que en esos postreros días va a haber un derramamiento del Espíritu de Dios en las naciones, sobre la tierra. Y dice que toda carne será llena de ese mover de Dios. ¿Con qué fin? De que entiendan de que Dios es real, de que Dios es veraz, de que Dios no miente, porque esas son palabras que dijo tal vez hace mucho tiempo, pero Dios cumple cada día ¿qué? Sus promesas. Él dijo, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. ¿Cuántos creemos en las promesas de Dios? ¿Usted lo cree? Dios no miente, Dios está ahí. Entonces, de manera que nosotros debemos anhelar ese avivamiento. Debemos pedirle al Señor, Señor, necesitamos que haga algo en medio de este tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que cese tanta maldad, tanta violencia, tanta mortandad que hay en la tierra, donde muchos están viviendo como ovejas, dice la palabra, sin pastor. Y para eso necesitamos un mover de lo sobrenatural, del poder de Dios. Entonces vamos a mirar como segunda parte de este tema es las características de un avivamiento. ¿Cuáles son las características y cómo se producen? ¿Cómo se produce ese avivamiento? ¿Cómo viene ese avivamiento a un lugar? La Biblia nos registra algo claro que muestra de cómo se puede manifestar ese poder de Dios, ese derramamiento del Espíritu en un lugar, en una iglesia, en un grupo de personas que están esperando ese mover de Dios. Hechos, vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Hechos, capítulo 1, 12 al 14. Y dice allí, en Hechos 1, 12 al 14, entonces, ¿sí lo tienen ya? Yo lo espero, tranquilo. Bien, dice, entonces volvieron a Jerusalén, estamos leyendo la Reina Valera, desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y dice, todos estos, leamos fuerte el 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, la primer característica que vemos allí es que hay unidad y hay oración, ¿sí? Porque dice que perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros estos días? ¿Estamos qué? Poniéndonos de acuerdo, en unidad, todos qué? Orando, anhelando de ese mover, de ese poder de Dios. Y si vemos qué pasó más adelante, vaya allí en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer unos versículos de ese capítulo, en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Permítame, yo voy acá a la Biblia también. Mira bien, ¿cómo titula ese pasaje? ¿La venida de quién?
Pero antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban unidos y estaban ¿qué? Orando. Entonces mire, producto de eso, mire lo que pasó. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos, y diga fuerte, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda ¿qué? La casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, mira, allí vemos el poder de decir, se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, diga conmigo, todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que hizo el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Oiga, tremendo, dejémoslo hasta ahí. Estaban todos ¿qué? Unánimes juntos orando. Y de repente, yo hablaba eso el viernes en la noche con los hermanos, los de repente de Dios, donde Él trae un mover especial en un momento determinado. Puede ser acá, puede ser un momento de oración, usted en su cuarto, a solas, pero son los de repente. ¿Por qué? Porque hay un deseo, ¿cierto? Por ese poder de Dios, el experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice que cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que los llenó a todos, no a unos cuantos. Dice que todos los que estaban en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que Él empezó a hacer como Él quiso. Empezó, dice el versículo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu Santo les daba que hablase. O sea, Él empezó a moverse como Él quiso. O sea que cuando mora o llega la presencia de Dios a un lugar, Él hace como Él quiere. Entonces algunos empezarán a hablar en otras lenguas, otros empezarán a sentir un fuego en su corazón. No sé, empieza a ver algo diferente, algo que usted nunca había experimentado en su vida. Tal vez una paz en su corazón, una paz interna. Otros tal vez se sienten a tirarse, a humillarse delante de Dios. No sé, porque Dios obra como Él ¿qué? Quiere, porque donde está el Espíritu de Dios empieza a haber libertad. Y ahí no miramos qué está pasando con el otro o cómo vino el otro, sino que es la misma gloria de Dios ahí. Pero es indispensable, es necesario que haya ¿qué? Unidad. ¿En qué? En la oración. Que si es un momento de orar, todos debemos orar, de clamar con ese mismo deseo. Que si estamos en estos días, por ejemplo, buscando ese mover de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, oremos en ese mismo propósito. Cuando vengamos acá, cantemos en ese mismo sentir y entre en ese mover de Dios, porque ahí entonces puede llegar el de repente del Señor. ¿Cuántos queremos tener una experiencia sobrenatural con la presencia de Dios? Porque eso hay que vivirlo. Yo podría darle testimonio de experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, y tal vez aquí también hay personas o los que están en casa, pero es necesario que usted y yo tengamos ese encuentro con Él, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros tener una vida diferente, transformada. Entonces, perseveraban en la oración. Entonces, todos necesitamos estar unánimes, así como estaban ellos juntos en la oración. Por ejemplo, ellos anhelaban ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que debemos anhelar nosotros. También es muy importante mantener una constante conexión con Dios a través de la oración. Mire, nosotros dependemos de eso, de nuestra relación con Dios. El orar no es porque, ay, sí, hermano, hay que orar. No, es porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros, lo que va a hacer que yo pueda experimentar esa gloria de Dios en mi vida y que yo pueda sentir ese fuego y esa sanidad, esa libertad. ¿A cuánto le ha pasado que a veces tal vez vienen cargados, oprimidos, pasando cierta necesidad, y usted empieza a orar, y usted empieza a humillarse, entra en ese río de Dios, de adorarlo, entregarle sus cargas, y Dios empieza a traer sanidad, libertad a su corazón? ¿Cuánto hemos experimentado eso? A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque es la misma presencia de Dios. Por eso Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Entonces debe haber ese deseo cada día de estar en conexión con Dios, estar unidos como iglesia, como familia de Dios, estar aquí en la casa. Usted y yo debemos anhelar estar en la iglesia,
Porque si bien, si usted lee todo ese capítulo, no vamos a leerlo por tiempo, pero dice que después de que Pedro dio ese discurso, donde les dijo, mire, hoy está pasando lo que el profeta Joel dijo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque todos empezaron a decir, esos están borrachos, mire, están locos, ¿qué les pasó? Porque era raro lo que estaba pasando, lo que vieron en ellos. Y él le dijo, ellos no están borrachos, está cumpliendo lo que dice la profecía de tal profeta que dijo, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Y entonces cuando ellos entendieron la palabra, oiga, escuche esto, hubo conversión. Y se convirtieron más de 3,000 personas en ese tiempo, donde hubo un mover de Dios sobrenatural. ¿Y qué hizo eso? De que las personas se acercaran al Señor, se arrepintieran. ¿Y sabe qué hacía todos los días estas personas? Todos los días en las casas se reunían, en el templo o en las casas, y mira lo que hacían, orando, adorando a Dios. Estaban leyendo, comían juntos. O sea, el Espíritu Santo promovió eso, y dice, y perseveraban todos unánimes. O sea que hubo un anhelo en ese tiempo, un avivamiento, hizo de que muchas personas pudieran permanecer cerca de Dios. Y este es un tiempo, hermano, donde tal vez en ciertos lugares de la tierra los espacios como estos van a ser chiquitos, porque la gente va a empezar a tener hambre y sed de Dios. La gente va a querer estar donde tal vez van a estar haciendo fila o allá. Venga, háblenos del Señor, háblenos de Cristo. ¿Cuántos queremos ver eso? Y yo creo que eso va a pasar, porque dice la palabra, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y ahí donde nadie va a decir, no hubo, ¿cierto? No va a haber excusa delante del Señor, es que yo no sabía, no. Y van a venir esos tiempos, amén, yo lo creo. Entonces es tiempo de clamar como iglesia por ese avivamiento, clamar a Dios para que hayan cambios a nuestro alrededor, para que haya cada día ese despertar del mover de Dios, y eso solo se logra con la unidad y la oración. Amén, ¿estamos de acuerdo con qué? Con la unidad y la oración, eso pasó allí. En segundo lugar, otra característica que yo acabé de mencionarlo, pero vamos a leerlo en San Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48 al 50. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. San Juan capítulo 6, verso 48 al 50. Y mira lo que dijo el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que él coma, ¿no qué? No muera. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Entonces, una característica que va a haber cuando haya ese avivamiento es que va a haber hambre profunda por Dios. Es lo que yo decía ahora, o sea, la gente va a querer que le hablen. De hecho, la Biblia dice que en los posteriores tiempos la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios. La gente va a querer decir, venga, léame qué dice la Biblia sobre esto, cuénteme, ore por mí, enséñame a orar. Y ya la gente está descubriendo eso, que la oración, que el estar con Él es necesario para encontrarnos con Él y empezar a vivir una vida de transformación, de cambio, de prepararnos, porque no se trata, con respeto digo esto, de una religión, una denominación X, sino de encontrarnos con Él. Por eso Él dijo, antes nuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, pero el pan que ustedes tienen ahora fue el que descendió del cielo para que Él coman y no mueran, es decir, para que tengan vida eterna. Por eso entonces Él es el pan de vida eterna. Él es el alimento espiritual para el ser humano. No hay otro más. Y por eso entonces va a haber un hambre, hermanos. Jóvenes, niños, en estos días están entendiendo de que necesitan de Dios. Ya están teniendo comprensión de esa necesidad de que eso que hay en su corazón sea saciado, sea suplido, y solo lo puede hacer Dios a través de su Espíritu. Y en tercer lugar es que va a haber un amor profundo por los perdidos. ¿Cuántos queremos eso? Mira lo que dice Hechos 5, 41 y 42. Hechos 5, 41 y 42.
Mira bien, dice Hechos 5, 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿no qué? Cesaban de enseñar y predicar del Señor. Mire, el contexto de estos versículos cuenta de que estaba Pedro y Juan predicando el evangelio y estaban siendo perseguidos. Los metieron presos y cuenta ahí ese relato de que el Señor los sacó de allá, que entonces hubo una preocupación de los carceleros y los que estaban allí como autoridad. ¿Qué pasó? Y entonces le dijeron, no, fuimos ahí a mirar dónde estaba Pedro y Juan, ya no estaban. Y entonces les estaban prohibiendo a ellos, miren, no pueden predicar del nombre de Jesús. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, yo no puedo quedarme callado, porque ¿cómo voy a dejar de hablar de alguien que hizo algo por nosotros, al que ustedes crucificaron? Y empezó él a decirles, no, vamos a seguirlo haciendo. Entonces ellos se paraban digamos, en los lugares allá, en las azoteas, en las plazas, en todo lugar, y ellos empezaron a mencionar que Jesús era el Salvador, el Señor. Entonces la autoridad en esa época empezó a decirle, no, oigan, necesitamos parar a esos dos porque están confundiendo al pueblo y tal, y formaron una revolución. Entonces volvieron y los cogieron. Entonces dice que los azotaron, los golpearon, los maltrataron, y sin embargo dice que ellos, después de que salieron, mire, lea el versículo 40, mire que dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron ¿qué? En libertad. O sea, le dijeron, vea, los vamos a soltar, pero no pueden seguir ¿qué? Predicando. ¿Qué haría usted? Y dice que ellos más bien en el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, renegando, aburridos. Qué pereza, Señor, mire, yo hablando de ti, antes lo que hacen es nos hacen es daño. No dice que salieron ¿qué? Gozosos de haber salido de la presencia del Señor, desde el concilio, de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días, al contrario, dice, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿Sabe qué noto yo acá? Que a pesar de la persecución, a pesar de lo que se levante, antes hay más deseo de predicar el evangelio a los que nunca han escuchado de él. O sea, nada los detuvo a ellos, y eso me muestra a mí lo que es un corazón avivado, un corazón que tiene claro lo que es estar con el Señor. Acá de pronto nosotros no nos persiguen como a ellos, en otros países sí, ¿sí? Y muchos les pasa como les pasó a este Pedro y a Juan. Dijo, no, antes al contrario, o sea, antes salimos contentos, o sea, estamos haciendo las cosas bien. Porque es que el enemigo se va a alborotar, ¿sí o no? Y él no quiere que muchos se salven. Entonces, cuando usted y yo estamos realmente avivados, llenos del poder de Dios, nada nos va a detener, al contrario, vamos a ir a decirle, mire, Jesucristo viene, Él es el camino, es la verdad, es la vida, Él puede transformar. Es que no vamos a hablar de una iglesia, de un pastor, de un hombre, vamos a hablar de la persona más especial, que es el Señor Jesucristo. El mensaje, ¿cuál es? Un llamado al arrepentimiento, un llamado a decirle, mire, no pequemos más, entreguémonos a Él. Ese fue el mensaje que dio Pedro allí en Hechos 2, arrepentidos. Arrepiéntanse para que Dios pueda hacer algo en ustedes. El mensaje de Jesús, ¿cuál era? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con ese mensaje mucha gente lo seguía a él. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, nada los detuvo a ellos, a pesar de ser azotados, golpeados, maltratados. Al contrario, todos los días, por las casas, por las calles y en el templo, seguían hablando ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos queremos hacer eso? Amén. Necesitamos que Dios nos dé ese valor, hermanos, que no nos dé miedo, que nada nos detenga. Mire más adelante en Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7. Entonces hay que ser sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor y hacer algo por las almas. Mire lo que dice Hechos 8, 6 y 7. Amén.
Y la gente, ¿qué dice? Unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Oiga, este era otro discípulo del Señor, Felipe. ¿Y cómo lo usaba Dios? Con milagros, con señales. Pero entonces dice que la gente estaba allí unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Estos discípulos, si usted nota allí, fueron uno de los que mencionamos allí en Hechos capítulo 1, que estaban unánimes orando con la mamá de Jesús y las hermanas y los discípulos. Estaban unánimes. Y él, por ser lleno del Espíritu Santo, empezó a entender esto. Tengo que ir ¿a qué? A predicar el evangelio. Tengo que llevar el mensaje. Y mire que era un mensaje que transformaba, un mensaje que cambiaba, y no solamente eso, sino que era respaldado con milagros, que traían hasta los endemoniados y eran libres. Los que estaban enfermos eran sanados. Por eso dice que si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta de que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque había un poder de Dios sobrenatural en ello. Entonces, cuando hay un verdadero avivamiento, una persona que tiene conciencia del poder de Dios, tiene esa experiencia del poder de Dios en su vida, hermanos, va a sentir carga por las personas, va a sentir el deseo de ir a predicarle a otras familias, a otros barrios, en otros lugares. No se va a quedar callado. O si está en un espacio, una reunión, usted tal vez va a Dios a inquietarlo, hábleles, y la gente va a querer ¿qué? Escucharlo. ¿Y sabe qué es? El Espíritu Santo a través de su vida. Porque recuerden, en los posteriores tiempos va a haber ¿qué? Comezón de oír. A ver qué está diciendo él o ella, qué está diciendo esta persona. Entonces, la gente, vemos allí que estaba escuchando atentamente la palabra de Dios. Fuera de eso, recibían el poder de Dios. Habían señales, y escuche esto, se bautizaban. En estos días está pasando algo en Indonesia, no sé si ha notado. Son miles, escuche esto, miles los que se están bautizando. Miles. Están en las playas con sus vestiduras blancas, queriendo dar ese paso del bautismo. ¿Entendieron? Que el siguiente paso después de que se arrepienten es el bautismo. Mire qué tremendo es. ¿Quién produce eso? Dios. ¿Cómo harían? O sea, ¿cómo estará haciendo este hermano por allá, los pastores de ese tiempo, cierto? ¿Cómo estarán? Son muchos, hermanos, y yo creo que eso es sobrenatural, porque hay lugares donde se pasan meses, años, o tal vez no sé, mucho tiempo, que no dan el paso al bautismo. Pero cuando la gente siente el mover de Dios, el poder de Dios, se bautiza. Así pasó en ese tiempo también en Hechos. La gente inmediatamente creía, recibía al Señor, ¿y qué? Se bautizaba, se apartaban de sus pecados y empezaban, dice que después de eso, a predicar, a anunciar el nombre de Dios. De manera que Dios nos está llamando a eso. Y cuando nosotros empezamos a ver ese mover de Dios, va a pasar de acuerdo a esas características, estando unidos, ¿cierto? Va a haber un hambre por la presencia de Dios, y fuera de eso va a haber siempre un amor profundo por las personas. Y hermanos, con mucho amor les digo esto, no nos quedemos callados, como dicen por ahí, denuncie, pero en este caso anuncie, háblele a otros del Dios verdadero, que Él es nuestra esperanza, que Él es el que puede cambiar todo en nosotros. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Hemos experimentado la bondad, el amor de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces eso que usted ha experimentado, comuníquelo a otros, cuéntele a otros lo que Dios ha hecho con usted. Como le dijo el Señor a que estaba atado por una enfermedad, uno de los leprosos. Después de que eran 10, solo vino uno, y le dijo el Señor, bueno, ¿a dónde están los 9? Ah, no, Señor, no sé. Pero entonces ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces contémosle a otros de la misericordia de Dios, del amor del Señor. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Y vamos a decirle a Dios, Señor, yo quiero un avivamiento en mi vida, yo quiero tener ese fuego en mi corazón. Digámosle al Espíritu Santo, dígale, Señor,
yo quiero sentir ese fuego de tu espíritu en mi vida. Quiero sentir ese toque sobrenatural en mi corazón. Quiero, Señor, que tú, oh Dios, traigas un despertar en esta tu iglesia, Señor. Los que están también en casa, Señor, que haya un avivamiento en ellos. Los que están en otros países, otras ciudades, Señor, que allí ellos también puedan experimentar un avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, dígale, Señor, oremos unánimes, así como estaban allí en ese monte los discípulos, la mamá de Jesús, sus hermanos, estaban allí esperando la promesa, porque el Señor les dijo: quédense en ese lugar hasta que sean llenos del poder de lo alto, del poder de Dios. Vamos, dígale, Señor, que ese sea nuestro deseo. Dígale: yo quiero tener un encuentro sobrenatural con tu espíritu. Quiero sentirte en mi vida, en mi familia. Avívanos, Señor, avívanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, trae un avivamiento en este tiempo en Colombia, en cada barrio, en cada sector donde hay tanta maldad, Señor, donde se está planeando lo malo, Señor. Trae un avivamiento en la iglesia, trae un avivamiento en los jóvenes, los niños. Así como decía el hermano Leider ahora, muchos se están perdiendo, Señor, Padre, en el mal, Padre, en las cosas de este mundo. Hoy, Señor, rogamos para que tú hagas algo, Dios. Avívanos, Espíritu Santo. Avívanos, Señor. Avívanos, Padre Santo. Dígale: Señor, avívame. Yo necesito más. Dígale: Espíritu de Dios, te anhelamos, Señor. Queremos más de tu presencia, Padre. Allí donde están los hermanos, Señor, Dios, glorifícate. Espíritu de Dios, trae sanidad, trae libertad, Señor. Obra en esos corazones dolidos, heridos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Oh Espíritu de Dios, vamos, dígale: Señor, tú eres bueno, Padre. Dígale: Espíritu de Dios, tócame. Espíritu de Dios, ministra mi vida, mi casa, los niños, los que están allí en su clase, los jóvenes, adolescentes, los que estamos en este lugar, Señor. Padre, hoy queremos más de ti, Señor. Queremos tu presencia, Espíritu Santo. Obra, Señor, en el que está enfermo. Si usted vino enfermo, vino con alguna carga, alguna situación difícil, dígale: Señor, avívame, tócame, sáname, libérame. Los que están en casa también, dígale: Señor, obra en mi cuerpo, obra en mi vida, Señor, obra en mi corazón. Cámbiame, Espíritu Santo, renuévame todo lo que hay en mí, Señor. Renuévanos. Espíritu de Dios, obra, Espíritu Santo. Vamos, habla con Él. Desee más de Él. Dígale: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero sentir ese poder que predican, que hablan. Tal vez usted ha sido escéptico, escéptica a esto. Tal vez usted dice: bueno, yo escucho, pero no he podido sentir algo sobrenatural, hermano. Yo sé que Dios lo va a hacer. Hoy el Señor lo va a hacer en usted, en su corazón, en su vida, en el nombre de Jesús. Vamos, abre su boca, habla con el Señor. Los que están en casa, en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, en cada vida en esta hora. Que tu presencia fluya en este lugar como río, Señor, como río de agua viva, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si puede levantar ahí sus manos un momento, dígale: Señor, aquí estoy. Vamos, a que haya un ambiente de esa sed de Dios, de ese mover de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Muévete, Señor. Trae libertad, trae sanidad, trae liberación, Señor. Quita las cargas de opresión. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te anhelamos, Dios. Muévete, Señor, en los que están en otros continentes, Señor, allí en Europa, los de España,
los que están en Francia, Señor, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, Padre, que nos siguen, que se conectan con nosotros. Tócalos, que la atmósfera que hay acá llegue allá también, Señor, en el nombre de Jesús, que haya un bautismo del Espíritu Santo, el mover de Dios sean ellos, en el nombre de Jesús, que haya una verdadera conversión, que haya arrepentimiento en los corazones, en los jóvenes, en los niños, que sean atraídos por ese ambiente sobrenatural. Igualmente acá en Cartago, que seamos atraídos por ese mover de Dios, donde el principal eres tú, Señor. Tú eres el centro, Señor, de nuestra adoración, de levantarnos cada mañana y reunirnos en este lugar. Tú eres la atracción, no es el hombre, no es un grupo, no es alguien, Señor. Eres tú el motivo, la razón por la cual nos reunimos, Señor. Oh, dígale, Padre, yo quiero más de ti, Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Trae sanidad. Usted que ha venido con cargas, usted que ha venido con dificultades, usted que ha estado luchando con cosas hace días, en su carácter, en su forma de ser, deja que el Espíritu Santo renueve, cambie lo que hay en usted. Oh, en el nombre de Jesús, porque es con mi espíritu, dice el Señor. No es con sus propias fuerzas, no es con sus propias palabras o con su forma de pensar, actuar. No, es con mi espíritu, dice Dios. Oh, solamente cree, solamente confía, descansa en mí, confía en mí, dice Dios. Entrega tu corazón, todo para mí, Señor. Todo es tuyo, vamos, dígale, yo te entrego mi corazón, te entrego mis deseos, te entrego mi voluntad, te entrego mi carácter, te entrego mi vida, todo, Señor. Eres tú, Padre, que puedes hacer algo en esos corazones de piedra, Señor, en esas familias donde tal vez ha habido tanta contienda. Si usted ha tenido luchas estos días en su casa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, que se diga el Espíritu Santo. Solo tú puedes cambiar el ambiente en ese lugar. Puedes quitar todo eso que se ha estado levantando en el nombre de Jesús. Invita a la presencia de Dios, iglesia. Invita a la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Es el fuego de Dios en tu corazón, en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo. Yo no sé si usted puede sentir ese ambiente que hay en este lugar. Es un ambiente de paz. Usted que ha estado perturbado estos días, que no puede dormir, hoy el Señor te hace libre de todo insomnio. Hoy el Señor te quita toda carga. Hoy Dios está trayendo sanidad en su alma, en su corazón, en sus emociones. Usted que se ha sentido herido estos días, el Señor está obrando ahí está obrando en el nombre de Jesús, de la hermana Italia, en su cuerpo, en su corazón, en el nombre de Jesús. Un milagro, tú estás haciendo milagros, Señor, creativos, dando órganos nuevos, Señor, donde los médicos decían ya no hay nada que hacer. Tú estás renovando, Señor. Muchos van a quedarse sorprendidos de lo que tú estás haciendo, Señor, porque tú eres el Dios de milagros, el Dios de poder. ¿Cuántos lo creen? Dale ese fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. ¿Qué tal si te pones en pie? Vergüenza el sepulto,
estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que sanó. Más tu perdón, más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos con las palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadena cerró. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. A ver ustedes, tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dile una vez más, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, amén. Damos gracias por ustedes y bueno, estamos contentos de poder cada día estar aquí reunidos. Los que están en casa, recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Les bendiga a los que están allí en casa, bendiciones. Chao, chao. Bienvenidos a Crece 2023. Un año donde creceremos en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este año asumiremos nuevos desafíos y creceremos en el Señor a través de las siguientes estrategias: grupos familiares, discipulado, escuelita de predicadores, evangelismo, día del amigo, obra social y retiros. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa.